Inductivismo. El inductivismo es una forma clásica de entender la ciencia según la cual el conocimiento se construye a partir de observaciones particulares. El investigador observa hechos, identifica regularidades y a partir de ellas formula generalizaciones, leyes o explicaciones más amplias. Esta visión fue importante porque ayudó a separar la ciencia de la especulación puramente filosófica o de la autoridad de textos antiguos. El inductivismo aparece cuando se reconocen patrones clínicos o epidemiológicos, síntomas que se repiten, exposiciones asociadas con enfermedad, efectos adversos o respuestas terapéuticas. Su valor está en recordar que la ciencia debe mirar cuidadosamente la realidad antes de concluir. Sin embargo, observar muchos casos no garantiza por sí solo una verdad universal ni demuestra causalidad definitiva. El razonamiento inductivo parte de casos particulares para construir conclusiones generales. Esto ocurre cuando múltiples observaciones clínicas de laboratorio o epidemiológicas permiten identificar un patrón. Por ejemplo, observar repetidamente que personas expuestas al humo de tabaco desarrollan más enfermedad pulmonar puede llevar a formular una conclusión general sobre el tabaquismo como factor de riesgo. Muchas enfermedades fueron reconocidas primero por la repetición de signos y síntomas en distintos pacientes, antes de conocer sus mecanismos moleculares o infecciosos. Sin embargo, pasar de casos particulares a conclusiones generales exige prudencia. Una serie de casos puede sugerir una relación, pero no demostrarla por sí sola. Puede haber azar, sesgos, factores de confusión o errores de medición. Generalizar requiere evidencia acumulada y métodos comparativos. La observación y la experiencia han sido fundamentales para el desarrollo de la medicina. Muchos conocimientos clínicos surgieron antes de contar con explicaciones moleculares, pruebas de laboratorio o ensayos clínicos. Los profesionales reconocieron enfermedades, signos de gravedad, patrones de evolución y posibles respuestas a tratamientos mediante el contacto repetido con pacientes. Observar que una enfermedad aparece en una comunidad, que ciertos síntomas se agrupan o que un medicamento produce efectos adversos puede generar preguntas importantes. Sin embargo, la experiencia clínica no es infalible. Puede estar influida por memoria selectiva, por sesgo de confirmación, por casos recientes o por impresiones emocionales. Por eso, la experiencia debe dialogar con la evidencia sistemática. En investigación, la observación abre el camino, pero necesita de medición, de comparación, de análisis crítico y de control de sesgos. El inductivismo tiene una presencia clara en las ciencias de la salud. Muchas preguntas clínicas y epidemiológicas surgen de la observación repetida de casos particulares. Un profesional puede notar que ciertos pacientes presentan complicaciones frecuentes, que una intervención parece asociarse con mejores resultados o que un efecto adverso aparece después de usar un medicamento. La epidemiología también utiliza razonamientos inductivos al observar que una enfermedad es más frecuente en personas expuestas, por ejemplo, a tabaco, a contaminación, a sedentarismo o a agentes infecciosos. La farmacovigilancia reúne reportes de eventos adversos para detectar señales de seguridad. Estos procesos permiten generar hipótesis relevantes. Sin embargo, la inducción no basta para establecer conclusiones definitivas. En salud, los patrones observados deben evaluarse con diseños adecuados, con comparaciones entre grupos, análisis estadístico y con una revisión crítica. El razonamiento inductivo es útil para identificar patrones, pero tiene limitaciones importantes. Su principal problema es que ninguna cantidad finita de observaciones garantiza una conclusión universal. Esto es especialmente relevante porque los pacientes varían en edad, genética, comorbilidades, ambiente, hábitos y acceso a servicios. Observar que varios pacientes mejoran después de una intervención no demuestra que la intervención haya causado la mejoría.
Puede existir evolución natural, efecto placebo, tratamientos simultáneos o selección de casos favorables. Además, la observación no es completamente neutral. El profesional interpreta desde sus conocimientos, desde sus expectativas y con los instrumentos que tiene disponibles. Por eso, la inducción debe complementarse con métodos que pongan a prueba las generalizaciones. Sin control metodológico, generalizar puede conducir a errores clínicos y a recomendaciones poco seguras. El inductivismo ingenuo sostiene que la ciencia avanza acumulando observaciones neutrales hasta llegar a leyes generales. Esta idea ha sido criticada porque simplifica demasiado la investigación científica. Una primera crítica es que la observación nunca es completamente neutral. Siempre observamos desde conceptos previos, con los instrumentos que tenemos disponibles, con un lenguaje técnico determinado y con determinadas también expectativas. En medicina, un mismo síntoma puede interpretarse de distintas maneras según la formación del profesional y las hipótesis consideradas. Otra crítica es el problema lógico de la inducción. Observar muchos casos compatibles con una afirmación no garantiza que sea universalmente verdadera. Además, la ciencia no comienza siempre con datos puros. Las teorías orientan qué es lo que se observa y qué se considera relevante. En salud, estas críticas ayudan a entender que observar es indispensable, pero debe acompañarse de diseño, teoría y contrastación. El inductivismo tiene valor porque recuerda que la ciencia debe partir de la observación cuidadosa de la realidad. Muchos avances han comenzado con patrones observados, síntomas repetidos, factores de riesgo, efectos adversos o diferencias en la respuesta a tratamientos. No obstante, la inducción tiene límites. La acumulación de observaciones no garantiza causalidad ni verdad universal. Que varios pacientes mejoren después de un tratamiento no significa necesariamente que el tratamiento sea eficaz. Por eso, la observación debe transformarse en hipótesis y someterse a contrastación rigurosa mediante diseños comparativos, medición precisa, análisis estadístico y control de sesgos. Para los profesionales de la salud, la lección es clara. La experiencia clínica es valiosa, pero debe dialogar siempre con evidencia sistemática.